Looking up, there was no one else there. The motion sensor had reacted to something. Something was being printed. It wasn't 1,000 words, nowhere near. It was just one sentence, followed by a white space. A radiant exterior masks your demented machinations. That's all it had to say. Hace un par de años ya era conocido en el mundo del arte, no como artista como tal, sino como fotógrafo. Tenía una colección de fotografías que empezaban a hacerse conocidas. Mi reputación fue creciendo poco a poco a medida que las celebridades locales y aspirantes a actores pasaban por mi estudio para hacerse sus fotos profesionales. Esperaba que llegara mi gran oportunidad de tener éxito y de paso me ganaba la vida. No voy a compartir todos mis detalles personales por razones obvias, pero vivía en una ciudad bastante grande. No tan grande como Nueva York, pero respetable a su manera. Vivía ahí 8 años, cambiando de trabajo constantemente. A veces conseguía trabajar en algo más comercial y me iba gastando el sueldo poco a poco hasta que mis ahorros volvían a tocar la superficie. Era un círculo vicioso, pero maravilloso, intenso, igual que la ciudad misma. Las cosas dieron un giro inesperado cuando supe que me estaban considerando para una exposición en una galería local. Aún no había nada oficial, pero me emocioné lo suficiente como para hacer algunas copias comerciales. Ya tenía claro cuál sería mi pieza principal. Un enorme retrato de mi modelo favorita, que abarcaría desde el suelo hasta el techo. Llevaba un vestido de novia de plumas hecho a la medida, con el velo atado sobre los ojos como una venda, y plumas blancas salpicadas de sangre adornando su cabeza a modo de corona. La foto fue tomada desde un ángulo bajo, mirando hacia arriba, lo que le daba la apariencia de una estatua imponente. Dediqué días a conseguir la impresión perfecta. Mandé a hacer un marco a medida y preparé el texto para la placa que la acompañaría. Intenté convencerme de que, incluso si todo salía mal, al menos sería algo de lo que podría estar orgulloso. Y sí, al final todo se vino abajo. Otra persona se quedó con la exposición. Aún así, recibí una llamada de la galería. Aunque no podían exponer mi obra, habían oído cosas interesantes sobre mi fotografía experimental. Me preguntaron si estaría dispuesto a presentar una instalación artística. Al principio no tenía idea de qué responder, pero dije que sí. Podría encontrar una solución. Una instalación era mejor que nada. Intenté convencerlos de que aceptaran mi retrato, pero no me lo permitieron, Simplemente no hay suficiente espacio, explicó el director. pero renovamos las exposiciones cada 4 meses. Estoy seguro de que tendremos algo para usted a su debido tiempo. No era una gran promesa, pero había sobrevivido más tiempo con menos. Como una ardilla que intenta sobrevivir al invierno, había reservado muchas esperanzas para momentos como este. Probé un par de ideas, pero seguía tropezando con mis mismas obsesiones. Cada vez que creía tener algo bueno, resultaba ser una copia de algo que ya habían hecho. Quería hacer algo que no solo fuera interesante, sino atractivo. Quería mostrarles a los visitantes algo directo y personal. No solo para mí, también para ellos. Pensé en hacer algo con espejos, pero sonaba moralizante. Uno no puede mostrarle a la sociedad nada más un sinfín de espejos. Después de un tiempo, la gente se obsesiona con su apariencia. Finalmente se me ocurrió un concepto que me gustó. La idea de conectar una cámara a un sensor de movimiento. Al sentarte frente a ella, toma una foto, la analiza e imprime un documento con un mensaje basado en lo que ve. Pensé que sería un contrapunto interesante al arte de la exposición. En lugar de que tú busques el significado en el arte lo busca en ti. Te traduce a palabras. Pero no quería incorporar aprendizaje automático ni modelos de lenguaje. Así que tuve que idear otra cosa.
Me puse en contacto con el poeta residente de la galería, un hombre llamado Theo. Escribía mensajes y descripciones de todas las obras de arte expuestas y tenía un rincón fijo en una de las salas. Era algo cómico. No se podía recorrer una sola sala sin ver algo suyo escrito. Pero es el tipo de obra invisible que rara vez recibe una etiqueta con su nombre. Se me ocurrió la idea de usar todas las descripciones que Theo había escrito en la galería y recopilarlas en una base de datos. De esta forma el texto impreso no desentonaría con la estética general de la galería. Le comenté la idea de la instalación al director y le encantó. Me dio luz verde para crear una base de datos. Theo me envió archivos de años anteriores que mostraban casi todo lo que había escrito durante sus años trabajando en la galería. Después, solo quedaba listar palabras clave, catalogar, etiquetar y gestionar los errores. Me llevó mucho más tiempo del que me gustaría admitir, pero logré automatizarlo un poco. Tras un par de sesiones de prueba, estaba listo para el lanzamiento. Llevé mi instalación a la galería para mostrarla en persona. Era un miércoles por la noche. Por la cantidad de gente con camisetas iguales, me imaginé que eran parte de un staff. Caía la lluvia de abril. Llevaba mi equipo bajo el brazo, disculpándome al chocar con el grupo que se negaba a apartarse. Un guardia de seguridad me dejó entrar y cerró las puertas detrás de mí echando el pestillo. Todas las luces estaban encendidas, pero reinaba un silencio inquietante. Solo se oía un leve eco proveniente del pasillo del extremo izquierdo, justo antes de la entrada principal. El guardia me tocó el hombro y señaló hacia allá, indicándome en voz baja a dónde debía ir. Había algunas personas ahí. Estaban el director, su hijo adulto, 2 ancianas, un hombre alto y una joven. Reconocí al hombre alto como Theo, el poeta. No tardé en reconocer a la joven como Elisa, la que había ocupado mi lugar en la exposición. Fue entonces cuando comprendí por qué estaban todos ahí. No venían a ver mi instalación, estaban montando su exposición. Tardaron 1 minuto entero en darse cuenta de mi presencia. Cuando por fin lo hicieron, una sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos permanecieron inmóviles. Estaban montando todo un show. Elisa intentaba convencer al director de que uno de sus cuadros sería la pieza central mejor que el que había puesto, y las 2 ancianas parecían debatir sobre qué constituía siquiera un cuadro. Mientras yo empezaba a desempaquetar mi equipo, Theo se me acercó. Espero que mi trabajo no te haya dado demasiados problemas. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Podemos actualizar la base de datos más adelante si queremos. No hay problema. Considera esto como un prototipo. Monté el trípode y atornillé una pieza metálica cuadrada en la parte superior. Luego la envolví en tela negra, dándole la apariencia de una caja rectangular alta. Coloqué la cámara en la parte superior con una computadora portátil en el suelo. Conecté una pequeña impresora al lado, saqué un par de cables y la conecté. Me costó un poco conectarme al Wi-Fi, pero después de eso todo funcionó correctamente. ¿Te importaría tomar una silla o algo en que sentarte? Pregunté. Theo asintió y regresó con un taburete. Lo colocó a unos 60 centímetros de la cámara, siguiendo mis instrucciones. Tras unos segundos, sonó un mensaje de audio que indicaba que el sensor de movimiento estaba activado. Señalé el taburete e indiqué a Theo que se sentara, ajustándome las gafas redondas. Entonces, la cámara disparó el flash. Todo funcionó a la perfección, y el flash llamó la atención de los demás. Si bien no era estrictamente necesario, debía darles un aviso claro a los visitantes cuando les había tomado una foto. El sistema estaba automatizado, y gracias a la pequeña impresora de recibos, podía imprimir cientos de textos al día. La máquina ejecutaba el algoritmo y cobraba vida, imprimiendo una descripción de Theo de aproximadamente 1000 palabras, utilizando una base de datos con sus propios poemas y descripciones de la galería. Tomó la impresión y la leyó, con los ojos muy abiertos. Esto es increíble, dijo, señalando el papelito. ¿Puedo quedármelo? Esa es la idea. Dije. Unas 1000 palabras.
tus palabras, describiéndote. ¿Puedo intentarlo de nuevo? Va a decir lo mismo. Se basa en tus características. ¿Y si pongo cara de enfado? No es tan avanzado. Theo se rió. Desde el otro lado de la habitación, Elisa carraspeó. Todos nos giramos hacia ella, incluido el director. Me apuntó como si intentara dispararme con una pistola invisible. Vamos a dejar esa cámara fuera de la exposición, ¿verdad? Le hemos reservado un espacio aquí junto a la entrada. Dijo el director, señalando un cuadro delimitado con cinta adhesiva. No ocupa espacio en la pared. ¿No vamos a usar los biombos plegables? ¿Se decidió no usarlos? Estoy seguro de que podemos encontrar una solución. Me encantaría saber qué más se decidió cuando dictaminó en contra de los biombos. Sonrió Elisa. De verdad me gustaría saberlo. Terminé trabajando con Theo en la habitación contigua. El director estaba ocupado intentando convencer a Elisa, pero era evidente que había algún tipo de desacuerdo. Ella había tenido cierto éxito en internet durante el último año gracias a su estilo de retrato clásico inspirada en Kahlo. Pero era obvio que veía todo esto como un favor que le hacía a la galería y no al revés. Los ignoré, concentrándome en calibrar el enfoque automático mientras Theo pensaba en una descripción. Necesitaremos un letrero, Dijo. y un nombre. ¿Tiene nombre? ¿Lo necesita? Necesitamos referirnos a ello de alguna manera. ¿Qué tal si...? Me enseñó su cuaderno. En la parte superior estaba la frase, te pintaré con 1000 palabras. Debajo había media docena de variaciones de esa frase. Señalé la parte superior. Deberíamos usar ese. Es bueno. ¿Ese? Sí. Asentí. Te dice todo lo que necesitas saber. Eso es bueno. Él sonrió ante eso, y esta vez la sonrisa le llegó hasta los ojos. Tardaron un par de días en convencer a Elisa de que compartiera el espacio. La sobornaron un poco extendiendo su contrato mínimo a 6 meses, con la posibilidad de una prórroga. Una vez que aceptó, no hubo mucho tiempo para prepararlo todo. Theo me hizo un cartel y trató de que las instrucciones fueran sencillas. Tenía una letra impecable. Siéntese, espere el pitido y quédese con el papel. Te pintaré con 1000 palabras. El primer día tuvimos que apagar el flash de la cámara porque molestaba a los demás. Elisa insistió en que también apagáramos el sonido, pero no supe cómo hacerlo. Probablemente podría tapar el altavoz con cinta adhesiva, pero francamente, que se vaya al diablo. Se lo podía permitir. Ganaba más en una semana que yo en un mes. A pesar de toda la polémica, la instalación de 1000 palabras fue todo un éxito. Recibí un mensaje del director contándome que la gente hacía fila para probarla y que les encantaba llevarse su papelito a casa. Había un pequeño problema con algunas palabras que se volvían repetitivas. No hay tantas maneras de describir el cabello castaño, por ejemplo, pero Theo se ofreció a ayudarme a actualizar la base de datos. Tenía una colección privada de poemas y prosa que estaba dispuesto a compartirme. En general, todo iba bastante bien. Me pagaban por mi trabajo y aquella presentación podía continuar ahí mientras estuviera alguien para cambiar el papel de la impresora. También pasé a ver el trabajo de Elisa. A pesar de ser como era talentosa. Eso era innegable. Tenía esa cualidad de diamante en bruto que hacía que toda su obra fuera extraordinariamente humana. Se podía intuir quién era con solo ver sus pinceladas. Mucha gente también disfrutó de la instalación de 1000 palabras. Parecía un poco cutre en comparación con la obra de Elisa, pero incluso los visitantes más ostentosos no pudieron contener su curiosidad. Tuvimos que comprar más papel, y la única queja importante que escuché fue que a un par de personas les habían asignado descripciones algo desfavorables. Tuvimos que recortar un poco la base de datos. El software de reconocimiento se confundía cuando la gente llevaba chales inusualmente grandes. Todavía volvía a casa para encontrar mi obra central apoyada contra la pared, sin espacio para colgarla. Me encantaba esa foto. Evocaba algo primigenio en mí.
Tenía muchas otras cosas que mostrar, pero esa me llegó al corazón. No poder compartirla con el mundo dolía horrible. La composición, el marco, el ángel imponente. Una vez que la instalación estuvo en funcionamiento durante 2 semanas más o menos, tuve que ir a realizarle mantenimiento. La computadora se sobrecalentaba constantemente bajo la tela negra, así que tuve que mejorar la refrigeración. En el peor de los casos, tendría que quitar la tela por completo. Decidí que lo mejor era trabajar ahí mismo, así que llegué más tarde por la noche. El guardia de seguridad me dejó entrar. El director le había avisado con antelación. Da escalofríos caminar solo por ese tipo de espacio. Tus pasos resuenan en cada baldosa. Incluso la iluminación es diferente. Tienen unas luces brillantes en el techo que solo usan fuera de horario laboral, lo que hace que todo el edificio parezca un hospital. Entré en la exposición de Elisa y observé sus creaciones bajo la luz intensa. Era tan brillante que las pinceladas proyectaban sombras. Mientras tanto, mi instalación había sido relegada a un lado para no ocupar tanto espacio. Nadie me había avisado que la habían movido, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Asomé la cabeza por debajo de la tela negra y revisé la computadora. Seguía funcionando. Entonces, oí un clic. Al alzar la vista, me di cuenta de que no había nadie más, pero el sensor de movimiento había reaccionado a algo. Algo se estaba imprimiendo. Pero no eran 1000 palabras, ni mucho menos. Era solo una frase, seguida de un espacio en blanco. Una apariencia radiante que alberga dementes ideas. Eso era todo. Probé la instalación yo mismo y funcionó perfectamente. El guardia estaba al otro lado del edificio. Podía oír el eco de sus pasos. Solo estábamos yo y los cuadros. Volví a leer la frase. Había registrado una gran parte del trabajo de Theo, pero no recordaba estas palabras en absoluto. Las fotos se borran automáticamente por motivos de privacidad, así que no podía saber qué había captado la cámara. Guardé el papelito, pensando que se debía a algún fallo del algoritmo. Quizás una mosca pasó cerca del objetivo y se engañó. Y sin embargo, preguntando por la galería, me enteré de que no era la primera vez que notaban algo inusual. A veces encontraban mi instalación encendida por la mañana, pero los encargados juraban que la habían apagado la noche anterior. Pensaban que se trataba de un error humano, pero esa frase no fue un caso aislado. A veces, los empleados veían 1 o 2 impresiones junto a la máquina. A veces no había nada, pero otras veces era el mismo mensaje. Una apariencia radiante alberga dementes ideas. Me habían guardado los papeles. Eran al menos 6. No era un problema grave, pero si se trataba de un error, era mejor solucionarlo ahora que lamentarlo después. No estaba seguro de que valiera la pena arreglarlo, pero decidí que no perdía nada con intentarlo. De todas formas, no tenía mucho que ofrecer, y llevarme bien con la galería podría aumentar mis posibilidades de conseguir una exposición propia. Hablé con Theo al respecto. Intercambiamos unos 20 correos electrónicos, intentando averiguar el origen exacto de esa frase. Él mismo no estaba seguro. Parte del material que me había enviado provenía de exposiciones que ya no existían. Una especie de archivo de poemas y descripciones que había recopilado en los últimos años. Una tarde, mientras hacía las compras, me llamó. Traía mis audífonos puestos y estaba pasando por la sección de frutas y verduras. El dueño me conocía por mi nombre. Yo compraba ahí siempre. Creo que he encontrado de qué se trata. Dijo Theo. Al menos en parte. Muy bien, soy todo oídos. Es de hace tiempo. Admitió. Cuando empecé a trabajar en la galería usaba un estilo más abstracto. Me gustaba ese tipo de descripciones, pero el director pensaba que añadía un peso innecesario a las obras. Así que optamos por descripciones más genéricas. ¿Qué clase de descripciones? Verás, ese es el punto. Esa frase no fue hecha para describir una sola obra de arte. Describe la galería en sí.
Fue una frase que hice para un letrero durante nuestras renovaciones. La cita completa es... Podía oír el crujido de papeles de fondo. Con eso me di cuenta de que Theo llevaba un buen rato buscando entre sus cosas. La cita completa es... Perdona la interrupción, fiel observador, pues nuestro radiante exterior pronto albergará nuevas y dementes ideas. No era mucho, pero al menos podríamos iniciar por ahí. Cuando importé los textos de Theo, eran archivos de texto aleatorios. Ni siquiera revisé las fechas. Algunos de los que importé carecían de etiquetas descriptivas, así que no había razón para que esa frase apareciera una y otra vez. Si era antigua, pensé que podría ser algún tipo de error de la base de datos. Quizás había terminado accidentalmente como la primera o la última usada, y simplemente se volvía a usar por defecto. Fue un comienzo, pero aún quedaba mucho por ver. Un par de días después, el director me llamó. Esto no era inusual en sí, pero insistió en que habláramos en persona. Llegué a la hora del cierre y observé cómo los visitantes salían por la tienda de regalos. El director me hizo una seña para que me acercara y me condujo a un espacio más privado a través del almacén en la parte de atrás. Se trata de su instalación, Dijo, mientras miraba distraídamente uno de los estantes. Está teniendo mucho éxito. Estamos considerando comprarla de forma permanente. Es una maravillosa noticia. Así es, Dijo, pero hay algunas condiciones. Es un trato similar al que le ofrecimos a nuestro querido Theo. ¿Podría darme más detalles? sacó una placa vacía de un estante, la examinó y la volvió a colocar en su sitio. Significa que usted no puede ser el protagonista de su propia exposición. Es una política que tuvimos que aceptar al aprobar la financiación. Ninguno de los que trabajamos aquí puede formar parte de las exposiciones. Es para asegurarnos de que no nos limitemos a darnos palmaditas en la espalda unos a otros. Pero yo no trabajo aquí. Esto solo se trataba de una exposición breve. Una instalación permanente es lo que quisiéramos, pero me temo que nuestro contrato estandarizado no lo contemplaba. Lo pensé. Eso me cerraría algunas puertas, pero probablemente me reportaría un sueldo justo. Pensé en Theo y en su trabajo, y recordé un detalle. ¿Eso significa que tendré un espacio de exposición pequeño pero permanente? ¿Como Theo? Sí, Dijo, lo tendrá. No es mucho, pero es suyo. Dentro de los límites razonables, claro. me mostró un espacio no muy lejos de la salida. Apenas cabía un cuadro, y mucho menos mi pieza central. Tendría que conformarme con algo más pequeño o hacer algo completamente diferente. En cualquier caso, no era como que la decisión ya estuviera tomada. Me disculpé con el director y le dije que necesitaba pensarlo. Esa tarde, al cerrar la galería, me quedé viendo la exposición de Elisa. Mi instalación seguía abierta y las tenues luces de la zona de visitantes aún estaban encendidas. La mayoría se había marchado, dejándome solo con el guardia de seguridad y un par de empleados que limpiaban la tienda de regalos. Me acomodé en un banco con vistas a la sala. Un banco muy elegante, por cierto, de madera. Estaba tan absorto en mis pensamientos que apenas me di cuenta de que Theo se me estaba uniendo. Se sentó a mi lado con un suspiro. Antes de que pudiera preguntar, respondió. El director quería que hablara contigo. Dijo, Intenta convencerte de que aceptes el trato. No me digas. nos quedamos ahí un rato, contemplando la exposición. Bajo la luz cálida, los retratos parecían casi ventanas, mostrando mundos diferentes al otro lado de las delgadas paredes. ¿No es tan mal? Admito, Tiene talento. ¿Sí? asintió Theo. No está mal hecho. ¿Mal hecho? Resoplé. Pensaba que ustedes, los escritores, debían tener más vocabulario. No, pues gracias. Eso me hizo reír. Entonces, la cámara hizo clic. Ambos alzamos la vista, parando la risa. Una hoja de papel en blanco salió de la impresora, y aún desde lejos
pude ver que solo tenía una línea escrita. Podía adivinar cuál era. Teo entrecerró los ojos mirando a la cámara. ¿Por qué sigue haciendo eso? Ni idea. Se levantó, miró con más atención y luego dirigió su mirada hacia adelante. Pude verlo observando la exposición. Retratos cubrían las paredes del fondo de una sala prácticamente vacía. Se rascó la cabeza mientras revisaba la nota. Se encogió de hombros. Es lo mismo. Dijo: Dice exactamente lo mismo. Tengo que solucionar eso si quiero aceptar la oferta. ¿Tú crees? Antes de que pudiera responder, oí un crujido. Me recordó al chasquido que la madera hace por el frío. No lograba identificar la fuente. Se oyó otro sonido, como de plástico rompiéndose. Luego, el crujido de cristales. Teo miró alrededor de la habitación, pero ninguno de los dos pudo encontrar el origen del ruido. Algo estalló justo encima de mí y salté del banco. Al unirme a Teo en el centro de la habitación, uno de los cuadros que había estado justo encima de mí se cayó de la pared. El marco se hizo añicos contra las baldosas de piedra. Una a una, las pinturas de Elisa cayeron de las paredes. Sus marcos se rompían por las costuras, dejando los lienzos al descubierto. Solo tomó un par de segundos, pero fue como si la exposición se autodestruyera. Teo señaló con el dedo una de las pinturas. Se movió. Cuando el último cuadro cayó y su marco se derrumbó, oí que la impresora sacaba otra descripción. Antes de que pudiera girarme para leerla, un sonido escalofriante me recorrió la columna vertebral, como si alguien presionara un cuchillo afilado contra un cristal. Al alcanzar su punto álgido, sentí un golpe seco que resonó por toda la habitación, dejándome sin aliento. Los lienzos se desintegraron, todos y cada uno. Algunos se hicieron añicos con tal violencia que los pedazos salieron disparados por toda la sala. En un instante, dejó de parecer una exposición. Parecía una habitación cubierta de hojas secas. El guardia de seguridad no tardó en entrar corriendo. Nos vio a Teo y a mí de pie en una exposición destrozada y se puso histérico. Pude ver cómo se le abrían los ojos de par en par desde el otro lado de la sala. Sacó su arma gritándonos que nos quedáramos quietos y mi mente no dejaba de dar vueltas. Mis piernas flaquearon y caí de boca al suelo, aplastando accidentalmente otro trozo de lienzo. Se movió. Susurró Teo. El cuadro se movió. No sabía qué pensar. Me quedé paralizado, sin palabras. El guardia gritaba por la radio y pronto se desató el caos. Llegó la policía, llegó el director y poco después llegó Elisa. Cuando ella llegó, Teo y yo estábamos sentados en uno de los bancos. No parecía molesta al inicio, solo pateó algunos de los restos. El director intentaba acceder a las grabaciones de seguridad, pero tenían problemas para rebobinarlas. Mientras tanto, Elisa se giró hacia Teo y hacia mí con los ojos vidriosos. El agente que estaba a nuestro lado se puso tenso. ¿Qué hiciste con mis cuadros?, preguntó ella. Abrí la boca para hablar, pero no podía ordenar mis pensamientos. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué les hicieron?, repitió. Teo intentó responder, pero solo agitó las manos en silencio. Elisa ladeó la cabeza y tomó uno de los lienzos. Al despegarlo, acarició con los dedos la textura de lo que había sido el retrato de una mujer con un jarrón, sosteniendo un girasol azul. Aún se podían ver los bordes de los pétalos. Miró a su alrededor y vi cómo la asimilación de todo esto se apoderaba de ella. Le temblaban los dedos. Vi a esa mujer profesional tan serena derrumbarse, como si no pudiera contenerse.
Rompió a llorar desconsoladamente, pero cuando volvió a mirarnos a Teo y a mí, no vi tristeza, vi rabia. Te mataré. El agente que estaba a nuestro lado dio un paso al frente, levantando una mano. ¡Te mataré! Echó a correr a toda velocidad, sin importarle sus tacones altos. Su cabello se desató mientras una furia incontenible se reflejaba en su rostro. Otro agente tuvo que ayudar a derribarla al suelo y sacarla a rastras de la galería, mientras pataleaba y gritaba a cada paso. Iba a matarme. Lo dejó bien claro. Teo y yo intentamos explicar que no habíamos tocado esos cuadros, pero no pudimos explicar lo sucedido. La grabación parecía dañada. Solo capturaba un par de imágenes fijas. Se podía hacer clic manualmente, fotograma a fotograma para hacerse una idea, pero reconstruirlo llevaría horas. No tenían pruebas suficientes para arrestarme, así que me mandaron a casa con una advertencia de no salir de la ciudad. Antes de llegar a la salida, el director me alcanzó. Sin decir una palabra más, me arrojó toda mi instalación a los brazos y me empujó hacia la puerta. La computadora colgaba por debajo, con el cable a punto de romperse. Casi lo había arrancado. Me quedé plantado en la calle con la misma instalación de las 1000 palabras desmontada a lo tonto. Y desde la impresora de recibos pude ver la impresión más reciente aún colgando. Una apariencia radiante que alberga dementes ideas. Me arrastré hasta la casa y lo junté todo en un montón. Me desplomé en el sofá sollozando hasta que el sueño me venció. Me quedé en casa durante días, comiendo lo que tenía en el congelador. En un momento dado estaba sentado en el sofá comiendo frijoles descongelados. Me temblaban las manos sin parar, pero no sabía si era por el frío o por los nervios. Ponía repeticiones de la serie de fondo para llenar el silencio ensordecedor de mi mente con algo que no fuera acidez estomacal y miedo. Me comuniqué con Teo un par de veces, pero no tenía mucho que decir. Ninguna novedad. Nada claro. La galería no pudo salvar ninguna grabación de nosotros destruyendo la exposición, así que la investigación se estancó. No hubo explicación, pero no pudieron culparme a mí ni a Teo. Sin embargo, tampoco era como que no lo intentaran. No sabía qué hacer. Si se corría la voz de que había destruido la colección de Elisa, estaría acabado. Sería mejor irme de la ciudad, y con solo verla aquella vez, sabía que iba a hacer todo lo posible por destruirme. Unos 4 días después del evento en la galería, alguien llamó a mi puerta. Era tarde y no esperaba visitas. Me preparé para lo peor. Al ver por la mirilla, vi que era uno de mis vecinos. Vivía al final del pasillo y lo había visto muchas veces. Sin embargo, nunca había llamado a mi puerta. Abrí. ¿Sí? Giró la cabeza hacia la derecha. Seguí su mirada solo para ver a Elisa de pie a un lado. Aquí está. Dijo mi vecino. Gracias. Estaba muy perdida. Dijo Elisa sonriendo. Que tenga una buena noche. Mientras mi vecino se alejaba, pensé en cerrar la puerta de golpe. Entonces me fijé en su revólver. Uno pequeño de corto alcance con empuñadura plateada. La sonrisa de Elisa era vacía. No llegaba a reflejarse nada en sus ojos. La rabia seguía ahí. No tuve más remedio que dejarla entrar. Cerró la puerta tras de sí y le echó el pestillo. Se tomó un momento para recomponerse, dejando el revólver en la palma de la mano. Me condujo al salón, donde aún permanecía todo mi equipo en el suelo. Me señaló el sofá y me senté. Recuerdo que no sabía qué hacer con las manos. Ponerlas sobre las rodillas hacía que pareciera que me levantaría. Cruzar los brazos me hacía sentir como una niña. Al final, los dejé colgados a los lados, como una marioneta. Te vieron entrar. Hay un testigo. Murmuré. Bueno, no importa. Se encogió de hombros mientras le temblaba el labio inferior.
Levantó la pistola tan rápido que su brazo se movió bruscamente y apretó la empuñadura con tanta fuerza que, si no hubiera apartado el dedo del gatillo, no estaría escribiendo esto. Pude ver cómo se le ponían blancos los nudillos. 13 originales. Espetó. 28 copias y 13 originales. Quise decirle que no lo había hecho yo, pero cualquier cosa que dijera podía enfurecerla. Tenía el dedo fuera del gatillo, pero no por mucho. ¿Crees que no me he ganado esto? Continuó. ¿Crees que todo se reduce a publicaciones en Instagram y halagos? No acepté ni un solo patrocinio durante 4 años y medio porque tengo integridad. Apretó el gatillo y el revólver retumbó y una nube de polvo de hormigón se posó sobre mi hombro, a centímetros de mi cuello. Has echado a perder años de mi trabajo. Me has robado literalmente años de mi vida. ¿Y por qué? ¿Celos? ¿De eso se trata todo esto? ¿Estás celoso? Intenté negar con la cabeza, pero mi cuerpo no me obedecía. Sabía que podía pasar si me movía unos centímetros hacia un lado. Eso podría bastar para que la siguiente bala no fallara. Elisa no quería que hablara. Me contó sin parar cómo había pagado sus materiales de arte trabajando horas extra en una tienda de mascotas, cómo había trabajado en decenas de lienzos intentando pintar lo correcto una y otra vez, hasta que finalmente lo consiguió a su manera. Cómo se había obsesionado con su trabajo. Soñaba con él, lo vivía, y en su mundo yo se lo había arrebatado todo. Y ahora quería que yo respondiera por ello. Dame una buena razón, dijo. Solo una. Movió el dedo hacia el gatillo. Pensé en todas las palabras que se me ocurrieron. Tenía que haber algo que le hiciera soltar aquello y alejarse, pero no lo logré. No pude decir nada más que la verdad. No fui yo. Su rostro se arrugó mientras levantaba el revólver. Entonces se detuvo. Nos miramos al oír un ruido extraño. ¿Provenía de mi instalación? Resulta que estaba en modo espera, evitando que la batería se agotara. Debía estar funcionando al límite, casi sin batería. La cámara no apuntaba hacia ninguno de nosotros. Estaba en el suelo, apuntando en una dirección aleatoria. La impresora de recibos seguía funcionando, imprimiendo un recibo. Seguí la dirección de la cámara y observé mi cuadro, magistralmente enmarcado, apoyado contra la pared al otro lado de la habitación. Y al mirar con más detenimiento, noté algo raro. No veía el marco, ni la impresión. Veía a la modelo en la foto. Di un salto en cuanto el marco se desplomó, estrellándose contra el suelo con un fuerte golpe. Elisa centró su atención en él, moviendo la pistola. No fui yo. Repetí en voz baja. No fui yo. Elisa me miró y luego volvió a mirar el cuadro. Dio un paso al frente. Levantó el pie y lo bajó con todas sus fuerzas, intentando vengarse de mi trabajo como fuera. Pero al apoyar el pie, algo la movió. La movió repentinamente y con una fuerza suficiente como para desequilibrarla, haciéndola caer al suelo tambaleándose. El marco se elevó lentamente mientras algo emergía desde dentro. Un brazo de longitud descomunal se extendió y clavó sus dedos en el suelo, intentando agarrarse lo suficiente para impulsarse hacia adelante. Poco a poco, esa enorme figura se liberó de mi pintura. Medía fácilmente 2,40 metros. Llevaba un vestido de novia hecho a la medida, con un velo atado a modo de venda para los ojos y una corona de plumas blancas ensangrentadas. Pero no se parecía en nada a la modelo que había fotografiado años atrás. Era literalmente la forma con la perspectiva que verías un cuadro tirado.
Conservaba las proporciones inhumanas que le daba la perspectiva de la foto, con los brazos más grandes y largos de lo que debían ser, una cabeza alargada y extendida como la llama de una vela. La cámara volvió a dispararse. Salió otra impresión. Elisa estaba en estado de shock, acurrucada contra la pared. Sostenía la pistola como si fuera un crucifijo. Me arrastré desde el sofá hasta el suelo y leí la impresión. La primera era exactamente la que esperaba, pero la segunda era diferente. ¿Cómo desearía besar tu brillantez con 1000 lágrimas de alegría? Su mano se extendió por la habitación. No me había dado cuenta de lo grande que era. Agarró a Elisa y la empujó contra la pared, dejándola sin aliento. Podía oírla jadear desde el otro lado de la habitación. Se tomó otra foto y salió otra impresión. La impresión decía: es como un monstruo griego degradado. La presión aumentaba. Se acercaba cada vez más. Iba a aplastarla. Elisa perdió el control de su brazo y soltó la pistola, que cayó al suelo. Estaba a más de 30 centímetros del suelo. Salió otra impresión que decía: qué talento tan sagrado, como el oro, pero miserable. La cámara ya ni siquiera hacía clic. Esto ya no eran descripciones de lo que veía. Era una especie de comunicación. Eran las palabras que aquella cosa quería transmitir. Y mientras su larga cabeza se balanceaba como una cobra, mi lengua se soltó. Antes de que le rompiera las costillas a Elisa, hablé. Por favor, Susurré. no nos mates. La dejó caer como un saco. Elisa se desplomó al suelo jadeando. Aquella enorme creación se giró hacia mí y las impresiones continuaron. Una casa que anhela una bendición. Un alma que exige belleza. Lo leí de nuevo alzando la vista. Aquello apenas podía mantenerse de pie. No era natural. Una casa... Continué. ¿Te refieres a la galería? Un dedo se extendió y acarició mi barbilla. Se sentía la textura del papel tibio y húmedo. Era lo más parecido a un sí que podía obtener. Eres de la galería. ¿Quieres algo de mí? Casi se cae al avanzar. Ahora lo veo y lo entiendo todo. Esta cosa había estado en la galería. Quería que yo expusiera mi obra. No quería la de Elisa. Intentó mostrarme su desdén a través de mi instalación. Cuando nada pareció funcionar y yo estaba a punto de renunciar a cualquier posibilidad de una futura exposición, aquella cosa intervino. Theo la vio moverse dentro de los retratos. Eso fue lo que debió activar la cámara. Un movimiento en un lugar que no veíamos. Me había impedido renunciar a la posibilidad de una exposición. Y ahora que mi vida estaba en juego, intervino de nuevo. De acuerdo. Susurré. Si lo quieres, haré algo. Me acarició la barbilla otra vez. Había visto esa foto 1000 veces. La conocía a la perfección. Cada contorno, cada contraste. Y en un abrir y cerrar de ojos, la modelo volvió al cuadro como si nada hubiera pasado. Nos quedamos en medio de la oscuridad asimilando lo sucedido. Algo inhumano se nos había acercado. Elisa y yo simplemente tratamos de seguir adelante. Todo aquello nos superaba y no tenía sentido analizarlo como personas racionales. Ella no presentó cargos por la galería y yo no presenté cargos por mi casa. Simplemente miramos hacia otro lado y decidimos en silencio que nunca volveríamos a mirar atrás ni hablaríamos de esto jamás. Al día siguiente recibí una llamada del director. Estaba visiblemente afectado, pero su mensaje fue sencillo. Si quería, tendría una exposición en la galería, de forma permanente. Acepté y
En cuanto lo hice, colgó el teléfono. Presentó su renuncia ese mismo día. Todo esto ocurrió hace un par de años. Aunque me mudé fuera de la ciudad para tener más espacio, mi exposición sigue ahí. Los intentos de modificarla o desmontarla han fracasado por una razón u otra. Todavía recibo uno que otro cheque por correo. No es la exposición más popular. Como nunca cambia, la mayoría de los visitantes se han cansado de ella. Me da mucha rabia pensarlo. La gente que aún va a esa galería pasa corriendo por mi exposición para llegar a lo nuevo. Ponen los ojos en blanco al ver mi obra, preguntándose cómo es posible que siga ahí después de tantos años. Mi pieza central cuelga en el vestíbulo, con un foco bien sujeto, pero hay una sensación de inquietud que se cierne sobre toda la sala. A los guías no les gusta quedarse mucho tiempo. El guardia de seguridad pasa apresuradamente por la noche. Da la sensación de que ese espacio no está pensado para los visitantes. Está pensado para quien quiera que sigan las cosas así. Ya no soy fotógrafo. Trabajo en la realización de documentales. Me da miedo que si volviera a tomar una cámara, algo me afecte. No quiero crear algo para que luego quiera cobrar venganza. Ese no es el mundo que quería, ni al que pretendo regresar. Teo sigue trabajando ahí. No porque quiera, sino porque cada vez que ha intentado renunciar, algo lo ha hecho regresar. Solo he hablado brevemente con él al respecto, y es evidente que no quiere hablar del tema. No sabes lo lejos que puede llegar. Me dijo una vez. Siempre que está en las imágenes, puede moverse. Elisa sigue creando cosas. Se mudó a otro estado y cambió mucho su marca. Ahora está más callada. Es diferente. Todavía veo sus reels en Instagram, pero no son tan alegres. Supongo que sombría sería una palabra mejor para describir su trabajo. Al reflexionar sobre esto, pienso que a veces nuestro trabajo se nos escapa de las manos. Ya sea arte, prosa o artesanía, cobra vida propia y nos deja tirados, sin aliento. Nos ama porque hacemos las cosas de la manera más destructiva posible, y nada escapa a los deseos de lo que hacemos. Hasta el día de hoy, hay una instalación artística expuesta en una galería de una gran ciudad muy lejos de aquí. Junto a ella hay un cartel que espera ser leído. Siéntese, espere el pitido. Conserve la impresión. Te pintaré con 1000 palabras.